Existe una versión dentro de ti mucho mayor, mayor que tus miedos, mayor que las dificultades que atraviesan tu vida, mayor que la validación que sin darte cuenta buscas. Ella siempre ha estado ahí, esperando algo simple, decisión, no motivación, no discurso, no promesa bonita, solo la decisión de dejar de repetir el mismo patrón todos los días. Porque si sigues haciendo exactamente lo que haces hoy, el resultado es predecible. Vas a terminar donde termina la mayoría, cansado, frustrado, dependiente de la aprobación de los demás y poco a poco resentido con tu propia vida. Hoy vas a aprender los 10 hábitos que separan a quienes construyen su propia vida de quienes solo observan cómo el tiempo pasa. Esto no es para todos. La mayoría va a llegar al final de la vida con la sensación de haber hecho mucho menos de lo que era capaz, de que podría haber vivido más, arriesgado más, entregado más a la vida. Pero si te quedas hasta el final, 2026 no será solo un año más. Será el punto en el que dejaste de reaccionar y empezaste a conducir. Ahora, concéntrate en ti mismo, reduce el ruido, silencia por dentro y observa cómo todo cambia cuando asumes el control. Hábito 1. Es hora de enfocarte en ti, porque nadie va a vivir tu vida en tu lugar. Hay algo que casi nadie acepta con madurez. Nadie está realmente cuidando de ti de la forma en que tú imaginas. Todos están ocupados luchando contra sus propios miedos, sus propias frustraciones, sus propios fracasos, y, aún así, sigues mirando a los lados, comparándote, midiéndote con la regla de los demás, preguntándote por qué ellos parecen estar saliendo mejor. Sin darte cuenta, abandonas tu propio camino. Dime si esto ya te ha pasado. Te despiertas con una idea, con energía, con mucho entusiasmo. Abres el celular solo un poco y en 2 minutos ya estás viviendo la vida de alguien que ni siquiera conoces de verdad. Empiezas a dudar de ti mismo, te sientes inferior, no porque tu vida sea mala, sino porque entraste en la vitrina editada de otra persona en el momento equivocado. El enfoque se pierde incluso antes de que el día comience. El estoico comprende una verdad dura y liberadora. No controlas lo que los demás hacen, pero sí controlas dónde pones tu atención y en quién te conviertes. Marco Aurelio no se despertaba preguntando, ¿qué estará haciendo todo el mundo? Él se preguntaba, ¿qué debo hacer hoy para no traicionarme? Esa pregunta lo cambia todo. Es como ajustar el volante antes de acelerar, porque no sirve de nada correr si estás apuntando hacia el lado equivocado. Cuando te concentras en ti mismo, el ruido disminuye, la ansiedad cede y la dirección se vuelve clara. Hay un ejemplo simple y poderoso. Jesús no corría detrás de las multitudes. Las multitudes lo seguían. ¿Por qué? Porque había claridad. Cuando sabes quién eres, no necesitas buscar validación en los demás. Pero cuando no lo sabes, todo te distrae, todo te arrastra, todo te confunde. Vivimos tiempos peligrosos. Todo el mundo opina, todo el mundo muestra recortes perfectos, todo el mundo esconde el cansancio y disfraza el dolor. Y tú, viendo esto todos los días, empiezas a preguntarte, ¿qué estoy haciendo mal? La respuesta es incómoda, nada, excepto mirar hacia donde no deberías. La comparación no mejora a nadie, solo retrasa a quien va por el camino correcto. Tal vez conoces a alguien así. No es más inteligente que tú, no trabaja más que tú, no es más talentoso que tú, pero avanza. ¿Por qué? Porque no está mirando a los lados. Está ocupado construyéndose mientras tú dudas, analizas demasiado y te contienes, no por falta de capacidad, sino por exceso de comparación. Maquiavelo entendió esto con claridad. Quien se distrae observando a los demás pierde ventaja. El poder no se construye observando, se construye ejecutando. En 2026,
Quien se concentra, avanza. Quien se distrae, solo observa. No existe término medio. Tal vez el problema no sea que el mundo esté en tu contra. Tal vez el problema sea que aún no estés trabajando a tu favor. Has invertido energía en agradar, en encajar, en demostrar valor, cuando deberías estar aprendiendo, fortaleciéndote y resistiendo. Nadie va a vivir tu vida por ti. Nadie va a cargar tus sueños. Nadie va a pagar el precio que es tuyo. Enfocarte en ti mismo no es egoísmo, es responsabilidad. Es hacer lo que tiene que hacerse incluso cuando nadie ve, incluso cuando nadie elogia, incluso cuando no hay aplausos. Es silenciar el ruido, cerrar puertas innecesarias y seguir caminando incluso cuando no hay compañía. En 2026, menos opiniones, menos comparaciones, menos distracciones, más enfoque, más silencio, más trabajo interior, porque cuando finalmente levantes la cabeza, ya no estarás mirando a los demás. Serán ellos quienes estarán mirándote a ti. Hábito 2. Deja de explicarte a todo el mundo. El respeto no es algo que se suplica, es algo que se conquista con la postura, no con el discurso. Perdiste más respeto explicándolo todo que por causa de tus errores. El problema nunca fue equivocarte. Explicar de más no fue tu falla, fue el síntoma. No fue tu ruina, no fue tu trayectoria, fue tu necesidad de justificarte ante los demás, especialmente frente a quienes nunca estuvieron presentes cuando atravesabas dificultades. Tal vez esto ya te haya pasado. Hiciste algo por ti. Tomaste una decisión, estableciste un límite necesario. Fue una decisión difícil, pero inmediatamente surgió el impulso de explicarte, de decir, bueno, déjame explicar mejor, no es exactamente eso, tal vez no lo entendiste. No porque estuvieras equivocado, sino porque enseñaste, sin darte cuenta, que necesitabas aprobación. Quien se explica demasiado, le enseña al mundo a cuestionar todo lo que hace. El estoico entiende esto. Lo que haces con convicción no necesita explicación. Marco Aurelio no pasó su vida intentando convencer a los demás de sus decisiones. Vivió de acuerdo con sus principios, no de acuerdo con la audiencia. Cuando te explicas en exceso, es como si pusieras tu decisión sobre la mesa para votación. Dudas de ti mismo, te fragmentas, te debilitas. Una decisión firme es como una puerta cerrada. Una explicación excesiva es como dejarla entreabierta. Jesús no se explicó ante todos. No convenció a todos, no fue comprendido por todos y aún así continuó su camino. Quien camina con propósito acepta ser incomprendido. Eso duele al ego, pero libera la conciencia. Quien se justifica se coloca en una posición inferior, porque quien se justifica se defiende, se expone, y quien se defiende ya aceptó la acusación. Actuar con firmeza obliga al mundo a adaptarse. Explicar de más invita al mundo a invadir. Piénsalo en tu vida real. Tal vez explicaste demasiado en el trabajo, justificaste una ausencia, aclaraste una decisión personal. El resultado: más preguntas, más juicios, más invasión. Cuando explicas todo, das permiso para que los demás opinen sobre tu vida. Escucha con atención. No todos merecen contexto, no todos merecen acceso, no todos merecen respuestas. A veces, el silencio es la respuesta más completa. En 2026, decide, actúa, sostiene. Si alguien no entendió, no es tu problema. Tu tarea no es convencer, es caminar con integridad. Las personas confunden explicar con ser educado, justificarse con ser una buena persona. Pero el mundo no respeta a quien lo explica todo, respeta a quien se mantiene firme. Y cuando te liberes de esa necesidad, notarás algo extraño. Menos explicaciones, menos desgaste, más respeto. Cuando dejas de explicarte, no pierdes humanidad, recuperas tu poder. Hábito 3. Controla tus emociones.
Cada vez que respondiste con rabia, cada vez que reaccionaste con orgullo, cada vez que hablaste en el momento equivocado, fuiste tú quien se lastimó y perdió poder. Y lo peor es que hiciste eso creyendo que te estabas defendiendo. Piénsalo. ¿Recuerdas aquella discusión que no te dejó dormir? Aquel mensaje que respondiste mientras estabas molesto. Aquella reacción impulsiva que parecía necesaria en ese momento. Y después llegó el silencio, seguido del arrepentimiento. ¿Por qué dije eso? En ese instante no eras tú quien hablaba, era la emoción hablando por ti. Las emociones no piensan, reaccionan. El estoico comprende algo brutal y liberador. No es lo que sucede lo que te hiere, es lo que tú haces con eso que sucede. La vida te va a provocar, las personas te van a poner a prueba, el sistema te va a presionar. La cuestión nunca fue si eso va a pasar, sino cómo vas a reaccionar cuando pase. El autocontrol no te vuelve débil, te vuelve inalcanzable. Es como intentar golpear a alguien que no entra en el juego, no hay objetivo. Jesús fue insultado, humillado, provocado, y aún así no reaccionó por impulso. No porque no pudiera, sino porque sabía exactamente quién era. Quien sabe quién es no necesita gritar, explicar o justificarse todo el tiempo. ¿Y tú? ¿Cuántas veces reaccionaste solo para sentir que tenías la razón? La verdad es simple. Cuando haces que tu enemigo pierda el control ya es tuyo. Cada reacción emocional te vuelve predecible y quien es predecible es fácilmente manipulable. Quien te provoca no quiere diálogo, quiere tu reacción. Al discutir contigo, la otra persona quiere sacarte de tu eje y muchas veces lo logra. Tal vez alguien te ignoró, te menospreció o habló mal de ti y tú explicaste, reclamaste, reaccionaste. Resultado: ellos siguieron tranquilos y la carga se quedó contigo. Quien reacciona siempre paga la cuenta. Aprender esta lección te va a ahorrar todas las respuestas emocionales de 2026. No todo merece respuesta, no todo merece explicación, no todo merece tu energía. A veces, el verdadero poder está en no hacer nada, y eso es difícil porque el ego quiere defenderse a cualquier precio. En 2026, no reacciones de inmediato, no respondas cuando estés herido, no hables con rabia, respira, observa, decide con la mente, no con el impulso. El silencio emocional es una forma avanzada de inteligencia. El mundo puede incluso recompensar a quien grita, pero respeta a quien se controla, a quien se gobierna. Una persona que no se explica, no explota, no se desorganiza en público, intimida sin decir una sola palabra. Aplica esto en tu vida diaria: menos impulsos, menos explosiones, menos reacciones, más control, más claridad, más poder. Porque quien se gobierna jamás será dominado por otros. Hábito 4. Disciplina. Existe un lugar donde la mayoría de las vidas se define y casi nadie le presta atención. No es en el escenario, no es en la conquista, no es en el momento en que todo sale bien. Es en el cuarto cerrado, en el día común, en el cansancio silencioso, cuando no hay público, exigencia ni aplauso. Nadie ve lo que haces cuando estás cansado. Nadie aplaude cuando continúas incluso sin ganas. Nadie te reconoce cuando decides no rendirte. Y aún así, perseveras. Es en ese punto silencioso donde todo se resume. Si tu vida va a cambiar o si simplemente va a pasar frente a ti. La mayoría no fracasa por falta de oportunidad. Fracasa porque no sostiene lo que empieza. Se entusiasman, prometen, comienzan motivados, pero cuando no reciben apoyo, la energía se va y la disciplina desaparece junto con ella. Renuncian no porque no puedan, sino porque no permanecen el tiempo suficiente. La constancia es continuar cuando la motivación ya se fue. La disciplina no es un rasgo de personalidad, es un entrenamiento diario. El estoico no espera el deseo,
actúa a pesar de su ausencia. Marco Aurelio no escribió, haré lo que me haga sentir bien. Escribió, haré lo que debe hacerse. La disciplina no pregunta cómo te sientes, pregunta en quién te estás convirtiendo. La Biblia no promete comodidad constante, promete cosecha a los perseverantes. Al que es fiel en lo poco, también se le confiará lo mucho. Hoy, mucha gente quiere grandes resultados sin aceptar pequeños sacrificios. Quieren recompensa sin proceso, bendición sin obediencia, y la vida no funciona así. Tal vez seas tú. Sabes lo que necesitas hacer, sabes por dónde empezar, pero postergas el cambio porque nadie te obliga, nadie te supervisa, nadie te castigará si fallas. Y ese es el problema. La libertad sin disciplina se convierte en autosabotaje. Maquiavelo comprendió algo incómodo. Los hombres cambian cuando la necesidad los obliga, no cuando son aconsejados. Por eso, el verdadero poder no está en depender de la presión externa, sino en crear presión interna, hacer incluso sin querer, actuar incluso cansado, continuar incluso cuando nadie ve. Escucha, el mundo no va a venir a salvarte. Nadie. Te presionará todos los días, y si renuncias, nadie va a amortiguar el impacto por ti. Disciplina o dependencia. Esta decisión siempre es individual. Disciplina es levantarte cuando quieres quedarte quieto, callar cuando quieres quejarte, seguir adelante cuando aún no ves el resultado. La disciplina no se anuncia, no se publica, no se presume, se practica y el tiempo hace el resto. Hoy, muchos confunden disciplina con intensidad. Son intensos durante una semana, se exigen mucho por pocos días y luego desaparecen. Pero el ganador no corre todo el tiempo, camina con firmeza todos los días. En 2026, no busques motivación diaria, construye hábitos diarios, porque un día te das cuenta de que lo que parecía pequeño era exactamente lo que estaba cambiándolo todo. Lo que haces cuando nadie está mirando determina quién serás cuando todos estén mirando. Hábito 5. Aprende a soportar la soledad. Es ahí donde se forja tu verdadero yo. Llega un momento en la vida en el que el ruido disminuye, las voces desaparecen y te quedas sin aplausos, ningún mensaje, nadie preguntando cómo estás, y ese es el momento que casi nadie logra soportar. Resiste. Tal vez estés en esa situación ahora, no porque seas antisocial, no porque seas frío o distante, sino porque ya no encajas donde antes encajabas. Antes estabas rodeado de personas. Antes siempre había alguien. Solías ser esencial y ahora el teléfono está en silencio y eso duele, duele de verdad, más de lo que quieres admitir. No estás solo porque hayas fallado, estás solo porque estás cambiando, pero nadie te prepara para eso. Te enseñaron a buscar compañía todo el tiempo, a llenar cualquier vacío, a no quedarte a solas con tus pensamientos. Porque pensar duele, recordar duele, aceptar duele. Los estoicos no huyen de la soledad, la abrazan. Marco Aurelio gobernó un imperio, lidió con guerras, traiciones y responsabilidades inmensas, pero sus batallas más difíciles las libró solo, dentro de su propia mente. Retírate dentro de ti mismo, escribió, porque sabía algo que hoy casi nadie acepta. En la soledad te conoces y descubres cosas que no siempre te gustan. Jesús se retiró al desierto no para huir, sino para fortalecerse. Antes de ser puesto a prueba, antes de ser traicionado, antes de cargar la cruz, estaba solo. La soledad no era un castigo, era preparación. Tal vez eso explique lo que estás viviendo. Tú eras quien escuchaba, quien aconsejaba, quien ayudaba, quien siempre estaba disponible. Pero cuando decidiste concentrarte en ti mismo, desaparecieron. No porque seas una mala persona, sino porque dejaste de ser útil para llenar el vacío de ellos. Y eso duele, duele descubrirlo.
Algunas personas no te extrañan, extrañan lo que tú entregabas. Es liberador entender eso. El verdadero poder se construye en el aislamiento. Quien necesita compañía constante se debilita, se vuelve distraído, predecible. Quien soporta la soledad se vuelve claro, disciplinado y difícil de manipular. Tal vez hoy te estés preguntando, ¿por qué me siento así si estoy haciendo las cosas de la manera correcta? La respuesta es dura, porque estás creciendo, y crecer es solitario. No todo el mundo está preparado para caminar contigo. La soledad no es abandono, es espacio. Espacio para pensar sin ruido, sanar sin presión, construir sin interferencia. Es como una forja. El metal solo se fortalece lejos del aplauso, bajo calor y silencio. Es ahí donde tus valores se vuelven claros, tus límites se fortalecen y tu carácter se moldea. Hoy muchas personas tienen miedo de quedarse solas porque no saben quiénes son sin distracciones. Pero tú, si perseveras en este proceso en 2026, no necesitarás compañía para sentirte completo. Y eso es libertad. No llenes el vacío huyendo hacia las personas, llénalo convirtiéndote en alguien sólido, porque cuando te vuelves íntegro, no ruegas por atención, no aceptas migajas y no dependes emocionalmente de nadie. La soledad no te está destruyendo, te está preparando, te está fortaleciendo. Hábito 6. Permanece en silencio. Nadie te lo dijo con claridad, pero hablar de más ya te ha costado caro. Y no es solo dinero, te costó respeto, te costó concentración, te costó paz. Cada explicación innecesaria drenó un poco de tu fuerza. Cada justificación robó un poco de tu claridad. Piensa con franqueza, ¿cuántas veces compartiste algo con entusiasmo y recibiste a cambio silencio, ironía o una sonrisa vacía? Ahí, en ese instante, algo dentro de ti se apagó. Poco después llegó el pensamiento, tal vez no debería haber dicho eso. Y tenías razón, porque no todo necesita ser expuesto para existir. El mundo no está interesado, necesariamente, en tu crecimiento. Algunos solo quieren saber qué tan lejos has llegado para compararse, para comentar, para hablar de ti cuando no estás presente. No porque sean malas personas, sino porque así es como funciona el juego. Marco Aurelio no escribió para impresionar a nadie, escribió para no perderse en el mundo, para recordarse a sí mismo lo que importaba. El estoico aprende algo incómodo, pero liberador. No todos merecen acceso a tu mente. Tu proceso no es una obligación pública. No debes explicaciones sobre lo que estás construyendo, en qué estás enfocado, cuánto te estás esforzando o cuánto falta todavía. Los procesos no necesitan aplausos, necesitan constancia. Es frustrante seguir sin ver resultados visibles, pero una semilla no crece más rápido porque tú estés removiendo la tierra para revisar. Ella crece en la oscuridad, en el silencio, y solo aparece cuando está lista. Incluso Jesús permaneció en silencio cuando las palabras podían haberlo salvado, no por debilidad, sino por conciencia. No toda verdad necesita ser defendida en voz alta. A veces, el silencio es alineación interna con lo que necesita ser hecho, no con lo que necesita ser explicado. Voy a ser directo, y esto duele. El ser humano quiere justificarse, quiere oír, tienes razón, quiere validación antes del resultado. Pero el verdadero crecimiento ocurre cuando nadie te valida, y aún así continúas. Hoy todo el mundo habla de más. Habla en las historias, habla en los comentarios, habla en los grupos, habla en las redes sociales, habla de planes que nunca ejecuta, habla de metas que nunca sostiene. Hablan para no enfrentar el vacío, y mientras hablan, el tiempo pasa. Quien habla para sentirse vivo termina viviendo la vida de los demás. Maquiavelo decía esto sin culpa: quien revela su estrategia demasiado pronto se vuelve vulnerable.
Cada vez que explicas lo que vas a hacer, entregas ventaja. El mundo no es ingenuo y el enfoque no sobrevive a la exposición constante. Tal vez tú seas quien siempre escucha, apoya, aconseja, está disponible, pero cuando tú necesitas, nadie aparece. No porque no les importe, sino porque le enseñaste al mundo que tu energía siempre estaba abierta. En 2026, esto termina. Presta atención. Guardar silencio no es frialdad, es selección. Es dejar de entregar energía a quien no sabe qué hacer con ella. El silencio no te debilita, te vuelve peligrosamente enfocado. Este año, no expliques, no prometas, no anuncies. Trabaja, mejora, persevera. Deja que los resultados hablen por ti. Porque cuando el mundo se dé cuenta de lo que construiste, ya no habrá espacio para el juicio. Concéntrate en ti mismo. Ahorra palabras. Protege tu mente. Mantén el silencio. El resto se ordena. Hábito 7. Aumenta tu fe. Existe una mentira reconfortante que se repite mucho hoy en día. Ten fe y todo estará bien. La fe es poderosa, sí, pero la fe sin acción no transforma vidas, adormece. Creer por sí solo no basta. La fe verdadera siempre pide movimiento, obedece y actúa. Sí, tal vez ores, tal vez creas, tal vez confíes en Dios, pero sé honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces ya dijiste, Dios sabe cuándo, todo sucederá en el momento correcto, estoy esperando una señal, cuando en realidad solo estabas evitando tomar una actitud? No por maldad, sino por miedo. La Biblia no es un libro de pasividad, es un libro de acción guiada por la fe. Noé construyó el arca antes de que lloviera. David caminó hacia Goliat antes de la victoria. Pedro tuvo que bajarse de la barca antes de caminar sobre las aguas. La fe siempre exige un paso fuera de la zona segura. Dios abre caminos, pero tú necesitas caminar. El estoico entiende esto con claridad. No espera a que el mundo cambie, se cambia a sí mismo. Marco Aurelio no esperó días fáciles, se preparó para soportar días difíciles. Haz lo que necesita ser hecho, el resto está fuera de tu control. Eso también es fe madura. La suerte favorece a quien se prepara. Las oportunidades y las puertas no aparecen para quien se queda quieto mirando, alcanzan a quien se mueve. Esperar sin actuar es solo miedo disfrazado de espiritualidad. Tal vez digas, quiero cambiar mi vida, pero no puedo. Entonces mira tus hábitos. Dices, quiero prosperar, pero sigues tomando las mismas decisiones. Dices, quiero paz, pero no estableces límites. Dices, quiero dirección, pero evitas elecciones difíciles. Y luego preguntas, ¿por qué Dios no responde? Tal vez la respuesta ya llegó, y seas tú quien no se está moviendo. Escucha con atención. Dios no bendice la intención, Él bendice la obediencia. Y obedecer significa sentir incomodidad, correr riesgos y abandonar versiones antiguas de uno mismo. En 2026, menos palabras bonitas, menos espera pasiva y menos excusas espirituales. Más acción, más disciplina, más consistencia. Ora, sí, pero también levántate y haz. El mundo está lleno de personas que creen, pero vacío de personas que actúan, y por eso el 99% permanece exactamente donde está. Cuando unes fe y acción, el miedo pierde fuerza, la duda se debilita y el camino se abre. La fe verdadera nunca te paraliza, te pone en movimiento. Hábito 8. El precio invisible del sí. Decir sí a todo el mundo no es generosidad, es autosabotaje. Si hoy estás cansado, no es solo por el trabajo. Estás cansado porque dijiste sí muchas veces cuando por dentro querías decir no. Y cada sí forzado fue una pequeña pero constante traición contra ti mismo.
Tal vez esto te haya pasado. Aceptaste ayudar incluso estando exhausto. Escuchaste problemas que no eran tuyos para cargar. Estuviste disponible cuando necesitabas silencio y espacio. Y luego te preguntaste, ¿por qué nadie cuida de mí como yo cuido de los demás? La respuesta duele, porque nunca enseñaste a las personas a respetar tus límites. Los límites funcionan como cercas invisibles. Sin ellas cualquiera entra, pisa, se lleva lo que quiere y se va. Respeta tus límites. El estoico comprende algo esencial. Si no te gobiernas, alguien lo hará por ti. Tu tiempo, tu energía, tu atención, si no los proteges, el mundo los consume. Decir no es rechazar a las personas, es priorizar la propia vida. Marco Aurelio no se sentía culpable por proteger su energía. Él sabía que sin orden interior no existe vida virtuosa. Y observa un ejemplo real y poderoso. Jesús sanó a multitudes, pero no a todas. Él se retiraba, decía no, daba un paso al lado para orar, descansar y recomponerse. Hasta el Hijo de Dios estableció límites. Entonces dime, ¿por qué te sientes culpable por hacer lo mismo? Cuando observas la naturaleza humana, entiendes que aquello que está disponible todo el tiempo pierde valor. Cuando siempre dices sí, te vuelves predecible. Cuando te vuelves predecible, te vuelves explotable. Y lo que es explotable, tarde o temprano, se vuelve descartable. El respeto nace cuando no todos tienen acceso irrestricto a ti. Tal vez respondas mensajes de inmediato, canceles tus planes, aplaces tus objetivos para agradar a los demás. El resultado es simple y cruel. La vida de ellos avanza, mientras la tuya camina en cámara lenta. Cada no que no dices se convierte en un peso invisible sobre la espalda, y cargas con eso todos los días, sin darte cuenta. Escucha con atención. Decir no te convierte en una mala persona, te vuelve honesto. Quien se ofende por tus límites no se preocupa por tu bienestar, solo por tu disponibilidad. Eso no es amistad, es conveniencia. En 2026, menos excusas, menos explicaciones, menos culpa, más claridad, más firmeza, más autoestima. Aprende a decir, no puedo, sí quiero, pero no ahora. Y después permanece en silencio. El mundo tolera a quien se rinde, pero respeta a quien se gobierna. No construyes una vida plena resolviendo los problemas de todo el mundo. Un día percibes algo muy claro, menos agotamiento, menos resentimiento, más enfoque. Cuando aprendes a decir no a los demás, finalmente empiezas a decirte sí a ti mismo. Hábito 9. Usa lo que te sucede a tu favor. Todo lo que ocurre en tu vida deja una marca. Nada pasa en blanco. La diferencia es que aprendiste a manejar la alegría, pero nunca te enseñaron a manejar el dolor. Cuando algo bueno sucede, sabes exactamente qué hacer. Celebras, compartes, avanzas. Pero cuando algo duele, cuando algo se rompe por dentro, la mayoría solo aguanta, traga o intenta olvidar. Y ahí es donde mucha gente se pierde. El dolor es inevitable, pero su destino no lo es. Puede endurecerte, amargarte, paralizarte o puede fortalecerte. Lo que haces con él define en quién te conviertes. Frente al dolor existen dos caminos claros. Hay personas que usan el dolor para rendirse y hay quienes lo transforman en fuerza consciente. La diferencia no está en la herida, está en la decisión. Tal vez te traicionaron, tal vez te decepcionaron, tal vez diste más de lo que recibiste, invertiste tiempo, energía, confianza, y eso duele. Pero escucha con atención. El dolor no vino a quebrarte, vino a despertarte. El dolor es como el fuego, en la mano de quien se desespera, quema, en la mano de quien entiende, forja. El estoico no pregunta, ¿por qué me pasó esto a mí? Él pregunta, ¿qué me exige esto ahora?
¿Qué voy a cambiar? ¿Qué voy a cerrar? ¿Qué voy a fortalecer? Porque entiende algo fundamental: lo que no te destruye, te disciplina. Jesús no evitó el dolor, lo atravesó. Y ese dolor no fue el final de la historia, fue el punto de giro. No como victimismo, sino como propósito. A veces el dolor no desaparece de inmediato, se transforma. El problema no es sentir. El problema es hacer del dolor una casa en lugar de un puente. Usa ese dolor para cerrar ciclos que ya no tienen sentido, para establecer límites donde antes había exceso, para concentrar energía donde antes había dispersión, para crecer donde antes solo soportabas. En 2026, no te pongas en el papel de víctima, no quedes paralizado esperando a que el tiempo pase, no conviertas el sufrimiento en identidad, no pongas excusas, transforma el dolor en disciplina, en dirección, en criterio. Y cuando eso ocurre, el pasado deja de perseguirte, porque por fin cumplió su función. El dolor no fue el problema, fue la señal. Hábito 10. Vuélvete irreconocible. La verdadera transformación no hace ruido, no pide permiso, sucede sin aviso previo, no se anuncia, se instala. Está dentro de ti mucho antes de manifestarse por fuera. Es como una raíz creciendo en la oscuridad, fortaleciendo el árbol antes de que aparezca cualquier fruto. Un día te miras al espejo y notas algo extraño. Ya no reaccionas de la misma manera, ya no explicas las cosas de la misma forma. Ya no buscas las mismas cosas que antes, no porque seas mejor, sino porque cambiaste por dentro. Aprendiste. Y ese aprendizaje no vino solo de los libros, vino de la experiencia, vino de silencios largos, pérdidas reales y decisiones difíciles tomadas cuando nadie estaba mirando. El estoico no busca ser reconocido, busca ser consistente. Marco Aurelio escribió: no pierdas tiempo discutiendo cómo debería ser un buen hombre, sélo. Volverte irreconocible empieza cuando dejas de hablar de valores y pasas a vivirlos en lo cotidiano. La Biblia dice: el que está en Cristo es una nueva criatura. No una nueva apariencia, no una nueva opinión, sino una nueva manera de vivir. La verdadera transformación no necesita testigos. Necesita fidelidad diaria. Es despertar y actuar de la misma forma, incluso cuando nadie valida, incluso cuando nadie aplaude. Algunas personas no entenderán tu silencio, otras lo interpretarán como distancia. Algunas se sentirán incómodas porque cuando tú cambias, rompes la dinámica en la que otros estaban acomodados. Ellos se beneficiaban de tu versión anterior, de tu prisa, de tu explicación constante, de tu disponibilidad excesiva, y eso no siempre se perdona. Antes respondías de inmediato, explicabas todo, siempre estabas accesible. Ahora eliges cuándo hablar, decides con calma y proteges tu energía, no por orgullo, sino por claridad y responsabilidad contigo mismo. Volverte irreconocible no significa volverte frío, significa volverte estable. No es alejarte del mundo, es dejar de perderte en él. En 2026, menos ruido, menos reacción, menos necesidad de validación, más enfoque, más presencia, más silencio consciente. Es cuando las personas dicen: estás diferente, sin saber explicar por qué. Sienten que algo cambió, incluso sin palabras para definirlo. Eso es señal de que el trabajo fue hecho. Y si este video tocó tu mente de alguna forma, suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios: este año renazco. Si te quedaste hasta el final, es porque algo en ti ya decidió cambiar, y ese cambio no será superficial. Gracias por ver. Existe una fuerza dentro de ti capaz de generar resultados reales en 2026. No es entusiasmo, no es una voluntad pasajera, es algo más profundo, y aun cuando la ignoras o te distraes, vuelve a aparecer. Te recuerda tu potencial, lo que podrías construir,
y cuánto estás aceptando menos de lo que sabes que eres capaz de sostener. Esa incomodidad no es ansiedad, es conciencia. Es la percepción silenciosa de que, si sigues viviendo de la misma manera, el resultado será predecible. Hoy nuestro video es directo: 7 hábitos que te harán generar resultados. No es solo motivación, palabras bonitas o deseos lanzados al aire, porque la voluntad no sostiene el cambio. Si la manifestación funcionara solo con desear, cada enero cambiaría vidas. Y no cambia. El universo no ejecuta lo que solo la disciplina puede hacer. Aquí vas a aprender a alinear intención con acción, visión con estructura, mente con comportamiento. Y en el momento en que reorganizas tu mente, tus emociones, tu entorno y tu identidad, tus resultados dejan de ser expectativa y pasan a ser consecuencia. Vamos a empezar. Hábito 1. Termina antes de empezar. Antes de pensar en lo que quieres construir, necesitas decidir qué vas a dejar atrás. Suelta lo que todavía sigue viviendo dentro de tu cabeza. A todos nos encantan los comienzos, un año nuevo, metas nuevas, promesas nuevas, un carro nuevo, una ropa nueva. Al cerebro le encanta la sensación de volver a empezar, pero la verdad es simple. Los comienzos no funcionan si no terminas lo que vino antes. En la vida, todo sigue esta lógica. Solo empiezas el siguiente año escolar después de terminar el anterior. Solo inicias una nueva relación después de que la anterior se termina. No abres un capítulo nuevo sin cerrar el libro viejo. Sin un final claro, el comienzo se vuelve débil, confuso e inestable. Aún así, la mayoría de las personas entra en un nuevo comienzo como quien cambia de escenario, pero sigue cargando el mismo guión. Enero, por ejemplo, llega lleno de planes, pero una parte de tu mente todavía está atrapada en lo que no pasó. Las metas que no funcionaron, la relación que terminó mal, el negocio que no despegó, la versión de ti que pensabas que ya debería existir. Técnicamente, el calendario cambió, pero emocionalmente sigues viviendo en el año pasado. Cuando no cierras un ciclo de forma consciente, ese ciclo sigue abierto dentro de ti. Es como intentar correr mirando hacia atrás. Avanzas, sí, pero pierdes fuerza, pierdes ritmo y te detienes antes de llegar. Esto se manifiesta de maneras sutiles, pero profundas. Dejas de soñar en grande porque ya no confías en ti mismo para sostener ese sueño. Evitas riesgos porque el último intento dolió demasiado. Incluso vuelves a empezar, pero ya entras creyendo que vas tarde. Eso es lo que significa tener el pasado todavía vivo en tu mente. No como recuerdo, sino como comando. Sigues susurrando historias viejas en una etapa que ya cambió. Antes de decidir qué quieres construir este año, respóndeme con honestidad. ¿Qué sigo cargando que ya debería haber terminado? Todo objetivo nuevo encuentra resistencia cuando no sueltas lo que estaba drenando tu energía. Resentimiento, culpa, hábitos repetidos en bucle, promesas hechas a ti mismo y rotas en silencio, que van minando tu confianza por dentro. En psicología, a esto se le llama cierre cognitivo. Es el acto de cerrar una historia emocional para que el cerebro pueda, por fin, enfocarse en lo nuevo. Sin ese cierre, la mente sigue regresando al pasado y repitiendo el mismo comportamiento, incluso cuando el cuerpo intenta avanzar. Haz algo simple y real. Reserva un minuto esta noche y termina esta frase en un papel. En 2025, finalmente dejé de cargar. Puede ser un hábito, puede ser una culpa, puede ser una expectativa que no se cumplió, puede ser alguien, puede ser tú mismo. Es impresionante cómo esto alivia. Si quieres, crea un pequeño ritual simbólico. Escribe lo que estás listo para soltar. Rompe el papel, quémalo, bótalo, entiérralo y di en voz alta, aunque sea solo para ti: gracias por lo que me enseñaste.
Ya no necesito cargarte. Este gesto simple envía una señal clara a tu sistema nervioso. Cerrado, terminó aquí. Y cuando algo termina de verdad, la energía regresa. La mente se aclara. El cuerpo responde. Dejas de pelear con el pasado y empiezas a caminar hacia el futuro. Superar el pasado no significa borrarlo. Significa dejar de obedecerlo. No entras completo en lo que viene si todavía estás de la mano de lo que ya terminó. No empiezas un año fuerte si nunca terminaste el anterior. Puedes ver todos los videos motivacionales, definir metas, repetir afirmaciones. Pero si sigues cargando decepciones, miedos, rechazos e historias sin resolver, no estás empezando desde cero. Estás empezando cansado. Estás empezando sin fe. Estás empezando sin confiar en ti mismo. La verdad es esta: los nuevos comienzos no empiezan el 1 de enero. Empiezan en el momento exacto en que decides dejar de arrastrar energía vieja hacia oportunidades nuevas. Existe una imagen antigua, simple y precisa, que explica esto mejor que cualquier discurso. La Biblia dice que nadie pone vino nuevo en odres viejos, porque el vino se pierde y el odre se rompe. La lógica es clara: lo nuevo exige un espacio nuevo. Cuando intentas meter una etapa nueva dentro de una estructura antigua, todo se quiebra. Termina, suelta, desapégate. Lo que viviste cumplió el papel que tenía que cumplir. Ahora, el papel es otro. Y si quieres generar resultados en 2026, el primer hábito es este: cerrar lo que ya terminó, para por fin empezar de verdad. Hábito 2. Crea un sistema, no una lista de deseos. Si existe un error que frena los resultados, es confundir la voluntad con la estructura. El deseo es lo que quieres. El sistema es lo que sostiene eso que quieres cuando la emoción se acaba. La estructura es el verdadero secreto detrás de cualquier éxito duradero. Todo objetivo tiene dos partes inseparables: intención e infraestructura. Sin infraestructura, la intención se queda solo en un pensamiento bonito. No organizas tu vida financiera solo deseando estabilidad. Organizas tu vida financiera con control, con un horario definido para revisar gastos y con decisiones repetidas de forma constante. No construyes un negocio soñando con ganancias. Construyes un negocio probando el producto, equivocándote rápido y ajustando. No te pones en forma visualizando el cuerpo ideal, te pones en forma durmiendo mejor, comiendo bien y moviéndote incluso cuando no tienes ganas. Los resultados no nacen de la inspiración, nacen de un sistema. James Clear lo resume de forma clara: no subes hasta el nivel de tus metas, caes hasta el nivel de tus sistemas. Es decir, cuando la presión aumenta, no actúas como te gustaría, actúas como estás estructurado. Y aquí está el problema de la mayoría. Las personas hacen listas de deseos, no construyen sistemas. Escriben metas, pero no diseñan el día. Piden cambio, pero viven de la misma manera. Si quieres empezar un negocio, crea un laboratorio diario de ideas. 30 minutos al día, a una hora fija, sin distracciones, donde piensas, pruebas, te equivocas y aprendes algo nuevo sobre tu sector. Eso es un sistema. Si quieres bajar de peso, deja de buscar perfección. Busca constancia. 3 entrenamientos por semana, siempre los mismos días, a la misma hora. Registra el progreso. El sistema no es emoción, es repetición organizada. Si quieres organizar tu vida financiera, no sueñes con hacerte rico de la noche a la mañana. Empieza con un ritual simple, una revisión financiera semanal, corta y objetiva. Anota lo que entró, lo que salió y una decisión de ajuste. El ritual crea identidad. La manifestación no es un deseo lanzado al aire. La manifestación solo funciona cuando tu rutina está alineada con tu intención. No funciona cuando pides algo, pero tus hábitos contradicen ese pedido.
No funciona cuando visualizas el resultado, pero huyes del proceso. No funciona cuando esperas señales, pero evitas la disciplina. No funciona cuando repites afirmaciones, pero vives lo contrario de ellas. El universo no ejecuta lo que solo la disciplina puede hacer. Existe una ley simple detrás de esto, llamada ley de la afinidad. Dice que atraes aquello con lo que estás en sintonía, no aquello que solo deseas. El universo responde a tu patrón de comportamiento diario, no a tus intenciones. Alan Watts decía, eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. Y a eso es exactamente a lo que la vida responde. Por eso la manifestación falla cuando nace del miedo, no de la fe. Cuando intentas controlar el resultado en lugar de construir el camino. Cuando quieres cambio, pero te niegas a cambiar la rutina. La manifestación funciona cuando la intención encuentra infraestructura, cuando el deseo encuentra un sistema, cuando lo que quieres se refleja en lo que haces todos los días, incluso cuando nadie está mirando. Entonces, haz esto ahora. Toma un objetivo que dices querer en 2026 y pregúntate, ¿cuál es el sistema diario que sostiene esto? Si no sabes responder, no tienes un plan. Tienes solo un deseo, y los resultados no nacen de deseos. Nacen de sistemas simples, repetidos y ejecutados con constancia. Hábito 3. Mejora tu entorno. La disciplina se vuelve mucho más fácil cuando dejas de luchar contra lo que te rodea. La mayoría de las personas no falla por falta de fuerza de voluntad. Falla porque se está poniendo a prueba todo el tiempo. Si quieres dejar de consumir azúcar pero tu casa está llena de dulces, te estás poniendo a prueba. Si quieres dejar la gaseosa pero la nevera sigue llena, te estás poniendo a prueba. Si quieres hacer ejercicio pero eliges un gimnasio lejos o un entrenamiento que odias, te estás poniendo a prueba. Y después te preguntas por qué no logras mantener la constancia. No fallamos porque no nos importe. Fallamos porque complicamos demasiado las cosas. Creamos entornos que exigen esfuerzo todo el tiempo, cuando el cerebro funciona exactamente al revés. La ciencia del comportamiento muestra que gran parte de nuestras acciones diarias es automática. Se activan por el entorno, no por la motivación consciente. Esto lo cambia todo. Si tu objetivo es comer mejor, empieza por tu cocina. Si quieres más enfoque, empieza alejando el celular. Si quieres organizar el dinero, empieza eliminando los detonantes de gasto. Si quieres más confianza, empieza ajustando tu diálogo interno. Si quieres crecer profesionalmente, empieza organizando tu calendario. Si quieres sanar, empieza cambiando hábitos. Si quieres ser más feliz, empieza protegiendo tu atención, porque el cambio no empieza en el objetivo, empieza en el entorno. Los estoicos lo sabían. Quien simplifica el entorno, fortalece la mente. Marco Aurelio escribió que la vida se vuelve más simple cuando eliminas lo innecesario, no cuando intentas soportarlo todo. No necesitas más fuerza de voluntad, necesitas menos fricción. El éxito no se trata de esforzarte más, se trata de diseñar tu vida de forma más inteligente. Cuando el entorno es ruidoso, pierdes tu propia voz. Cuando es confuso, la mente refleja el desorden. Cuando es caótico, la paz se vuelve un lujo. Cuando está lleno de duda, la confianza no se sostiene. Cuando es pequeño, tu visión se encoge junto con él. Hay una razón por la que la frase «eres un producto de tu entorno» es tan verdadera. Si estás rodeado de libros, lees. Si estás rodeado de pantallas, te distraes. No es falta de carácter, es funcionamiento del cerebro. Y entonces entras en un ciclo agotador. Te fuerzas, te presionas, te exiges, logras aguantar algunos días, tal vez algunas semanas, y luego vuelves a caer. Porque siempre estás luchando contra ti mismo. El cambio ocurre cuando entiendes esto.
La disciplina no es resistir todo el tiempo, es facilitar la elección correcta. Mejora tu entorno y no tendrás que arrastrarte. Simplemente seguirás. Y si quieres generar resultados en 2026, empieza así. Organiza el espacio donde vives, trabajas y tomas decisiones, porque cuando el entorno cambia, tu comportamiento lo acompaña. Hábito 4. Usa la visualización emocional. Mira, siente, incorpóralo. La mayoría de las personas visualiza el éxito como una película bonita: dinero, aplausos, seguidores, reconocimiento. El problema es que el cerebro no reacciona a imágenes vacías, reacciona a la emoción asociada a la experiencia. No es la escena la que te prepara, es el sentimiento. Estudios de la Universidad de Chicago muestran que visualizar el proceso, y no solo el resultado final, aumenta de forma significativa las probabilidades de éxito, porque el cerebro aprende por simulación emocional, no por fantasía. Si quieres ser más seguro de ti mismo, no imagines solo la versión confiada de ti. Imagina las situaciones que hoy te bloquean. El silencio antes de hablar, la mirada de los demás, la decisión difícil, la incomodidad inicial. Siente el nerviosismo y aún así, mírate manteniéndote firme. Así es como empieza a entrenarse la confianza. Y si quieres ser más calmado, no imagines un mundo sin problemas. Imagina la presión llegando, lo inesperado ocurriendo, la exigencia apareciendo y tú respirando profundo, organizando los pensamientos y respondiendo sin perder el control. La calma nace cuando tu cuerpo aprende que no necesita entrar en pánico para actuar. Si quieres empezar un negocio, no imagines solo el resultado. Imagina las primeras horas de la mañana, la incertidumbre, la incomodidad, las decisiones difíciles, el miedo mezclado con la emoción. Siente eso. La visualización emocional no es huir de la dificultad, es entrenar el sistema nervioso para no entrar en shock cuando aparezca. Por eso, los estoicos daban tanta importancia a la preparación interna. Marco Aurelio escribió: «La mente se moldea según los pensamientos que practicas». Cierra los ojos por unos segundos. Mira la versión de ti que ya vive lo que hoy postergas. Mira a esa versión despertando con calma, tomando decisiones sin arrastrarse, entrando en espacios que antes intimidaban, hablando con claridad, actuando con firmeza. Ahora siente la respiración más tranquila, la postura más estable, la ligereza en las decisiones, la paz de no estar más en guerra contigo mismo. No estás creando a alguien nuevo, estás recordando quién puedes ser. Como dice el libro de Proverbios, así como el hombre piensa en su corazón, así es. Lo que practicas internamente, poco a poco, se convierte en la forma en la que vives externamente. La mente no entiende el futuro, entiende la repetición emocional. Cada vez que visualizas con sentimiento, el cerebro crea familiaridad. Y lo que se vuelve familiar deja de asustar. Así es como nace la confianza. No de la nada, sino del ensayo interno. Mira hasta que parezca normal, siente hasta que parezca seguro, repite hasta que parezca inevitable, y después ve allá afuera y hazlo, porque la visualización emocional no sustituye la acción, te prepara para actuar sin bloquearte. Una elección a la vez, una respiración a la vez, un paso consciente a la vez. Así es como la mente se reprograma, primero por dentro, después en el mundo real. Hábito 5. Elige una palabra, no una meta. Las metas parecen fuertes, pero rara vez sostienen el cambio. Entusiasman al comienzo y desaparecen en el primer roce. Esto sucede porque las metas son rígidas, o las alcanzas o fallas, y cuando fallas, la motivación y la confianza en ti mismo se derrumban. Una palabra funciona diferente, no te presiona, te orienta, te da dirección sin ponerte contra la pared.
Los estoicos hacían esto todo el tiempo. No vivían reaccionando a metas externas, sino guiados por principios internos. Porque cuando no tienes un eje claro, cualquier estímulo te arrastra, cualquier emoción te desvía, cualquier dificultad se convierte en excusa. Séneca lo resume con precisión. Para quien no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento es favorable. Sin dirección interna, te mueves, sí, pero no avanzas. Gastas energía, pero no construyes camino. Por eso elegir una palabra lo cambia todo. Se convierte en tu puerto. Organiza tus elecciones incluso antes de que pienses en ellas. Si quieres empezar un negocio, tu palabra puede ser construcción. Si quieres bajar de peso, puede ser disciplina. Si quieres relaciones más verdaderas, puede ser conexión. Si quieres más calma, puede ser presencia. Si quieres más confianza, puede ser firmeza. Esa única palabra se vuelve un ancla psicológica. No define un resultado final. Define en quién te estás convirtiendo. Un estudio de la Universidad de Stanford mostró que las personas que estructuran sus objetivos a partir de la identidad, me estoy convirtiendo en alguien más disciplinado, mantienen la constancia por mucho más tiempo. Porque la identidad sostiene el comportamiento cuando el entusiasmo desaparece. Antes de definir un plan, define tu energía. Tu palabra se convierte en tu brújula diaria. Frente a cualquier decisión simple te preguntas, ¿esto está alineado con quien me estoy convirtiendo o con quien ya decidí dejar de ser? Con el tiempo, esa pregunta cambia tu forma de vivir. Te despiertas con más claridad, decides con menos duda, dices no con menos culpa, actúas con más firmeza. El día deja de ser improvisación. La mente se vuelve más estable, empiezas a confiar más en ti mismo. Cuando persigues metas, mides distancia, y la distancia cansa. Cuando persigues crecimiento, creas impulso, y el impulso sostiene. Las metas son externas, viven en el calendario, en la lista de tareas, en el tablero de visión. El crecimiento es interno, vive en tu mentalidad, en tus hábitos, en tu carácter. La mayoría de las personas solo quiere cruzar la línea de llegada. Quiere el cuerpo, el ascenso, el lanzamiento, el resultado. Pero se salta el entrenamiento que construye eso. Una palabra te mantiene en el proceso incluso cuando el resultado todavía no aparece. Te recuerda todos los días cómo actuar, incluso sin garantía. Así que haz esto ahora. No elijas una meta para 2026. Elige una palabra que guíe tus decisiones, que filtre tus hábitos, que defina tu postura. Porque cuando cambias en quién te estás convirtiendo, los resultados dejan de ser perseguidos y pasan a ser consecuencia. Hábito 6. Trabaja con la resistencia, no contra ella. Existe un error silencioso que hace que muchas personas renuncien incluso antes de empezar. Creer que el miedo es una señal de que algo está mal. No lo es. Todo cambio real genera resistencia. Todo objetivo grande activa incomodidad. Esto no es el universo bloqueándote, es tu sistema nervioso intentando protegerte. La neurociencia llama a esto error de predicción. El cerebro se resiste a todo lo que es nuevo, incluso cuando es bueno para ti. Porque lo desconocido para él siempre parece una amenaza. Entonces, cuando sientes miedo, ansiedad, opresión en el pecho, ganas de postergar, eso no significa fracaso. Significa solo una cosa: saliste del automático. El problema es que la mayoría interpreta esto mal. Siente resistencia y concluye: no es para mí, no estoy listo. Tal vez no sea el momento, y vuelve al lugar conocido, cómodo, estancado. Pero quien aprende a generar resultados entiende algo distinto. La resistencia no es un muro, es una señal de crecimiento. Es como entrar en agua fría. Si luchas contra la sensación,
sufres más. Si entras poco a poco, respirando, el cuerpo se adapta. La resistencia funciona igual. Disminuye cuando dejas de pelear con ella y empiezas a atravesarla. Por eso, el coraje nunca fue ausencia de miedo. El coraje es actuar con miedo, es dar el paso mientras el cuerpo todavía tiembla. Los estoicos también sentían resistencia. No eran inmunes al miedo, a la inseguridad ni a la duda. Séneca sintió esto cuando fue exiliado y perdió posición, influencia y todo lo que había construido. Epicteto sintió esto como esclavo, viviendo sin ningún control externo sobre su propia vida. Marco Aurelio sintió esto gobernando un imperio en medio de guerras, epidemias y presión constante. Ellos sintieron exactamente lo que tú sientes cuando necesitas avanzar sin garantías. Miedo, incertidumbre, la sensación de no estar listo. La diferencia es que no se detuvieron. ¿Crees que las personas exitosas no sienten esto? Sí, lo sienten. La diferencia es que actúan aún así. Se presentan nerviosas, toman decisiones con dudas, empiezan sin seguridad total. Hacen mientras sienten exactamente lo que tú sientes ahora. Ansiedad, inseguridad, miedo a equivocarse. Por eso, Marco Aurelio escribió, como un recordatorio para sí mismo, el impedimento a la acción impulsa la acción. Aquello que se interpone en el camino se convierte en el camino. Es decir, el obstáculo no es algo que deba eliminarse, es algo que debe usarse. La Biblia expresa la misma idea de otra forma, en Proverbios. El temor del hombre pone trampas, pero el que confía en el Señor está seguro. El miedo paraliza cuando intentas evitarlo. Pierde fuerza cuando avanzas a pesar de él. Si intentas eliminar la resistencia antes de actuar, solo crece. Se hace más grande, más ruidosa, más dominante. Pero cuando actúas aún así, algo cambia. El cerebro aprende que sobreviviste, el cuerpo se relaja. La próxima vez duele menos. Así es como se construye la confianza, no esperando seguridad, sino creando evidencia. Entonces deja de preguntar, ¿por qué siento miedo? Y empieza a decir, claro que siento miedo. Esto es nuevo, y aún así lo voy a hacer. Mira el último año de tu vida. ¿Cuántas veces sentiste ese nudo en el estómago antes de empezar algo nuevo? Antes de tomar una posición, antes de arriesgar un paso distinto. ¿Y cuántas de esas veces interpretaste esa señal como una advertencia para detenerte, cuando en realidad era solo el cuerpo reaccionando a lo desconocido? Ahora sé honesto contigo mismo. ¿Cuántas oportunidades quedaron atrás no porque no eras capaz, sino porque confundiste miedo con incapacidad? No retrocediste porque fuera incorrecto. Retrocediste porque era nuevo. Aquí es donde todo cambia. Trabaja con la resistencia. Úsala como termómetro, no como freno. Si estás incómodo, estás en el lugar correcto. Si está difícil, te estás expandiendo. Si dan ganas de huir, estás frente a algo importante. Los resultados no nacen de la comodidad, nacen de la capacidad de avanzar incluso cuando el cuerpo pide retroceder. Y quien aprende esto, deja de luchar contra sí mismo y empieza, por fin, a moverse. Hábito 7. Conviértete en el tipo de persona que tu sueño exige. Llega un punto en el que ya no sirve ajustar hábitos, ambiente o sistemas si no cambias a quien está detrás de las decisiones. Porque el límite de tu vida nunca fue lo que quieres. Siempre fue quién estás dispuesto a convertirte. La identidad es la herramienta más poderosa de transformación. No creas una vida nueva con una identidad antigua. No construyes 2026 con las creencias de 2024. La oruga no se convierte en mariposa porque mejora poco a poco. Se transforma porque deja de ser lo que era. Mientras intenta seguir siendo oruga, nunca vuela. Eso es exactamente lo que te pasa a ti.
Mientras intentas conquistar una vida nueva, manteniendo los mismos patrones mentales, las mismas creencias y la misma postura, nada se sostiene. El sueño exige una identidad distinta a la que te trajo hasta aquí. Por eso, en lugar de preguntar ¿qué quiero?, haz la pregunta correcta. ¿Quién necesito convertirme para sostener esto? Todo cambio real empieza ahí. La persona que construye un negocio actúa como alguien responsable incluso antes de que el negocio exista. Organiza el día, cuida el dinero, aprende de forma constante, toma decisiones difíciles sin aplausos. La persona que cambia su propia vida actúa como alguien responsable de su historia antes de que aparezcan los resultados. Organiza sus días, toma decisiones difíciles, hace lo que necesita hacerse incluso sin validación y sigue adelante mientras el mundo todavía no lo nota. La persona confiada no espera sentirse lista para posicionarse, se posiciona, incluso con miedo, y construye confianza en el proceso. La identidad viene antes del resultado. Siempre. Los estoicos eran claros con esto. Marco Aurelio se escribía a sí mismo: despierta y recuerda que fuiste hecho para actuar como un ser racional y digno. No decía algún día seré, decía actúa como quien sabes que debes ser. Cuando empiezas a actuar como la persona que ya vive la vida que quieres, algo cambia por dentro. El cerebro se ajusta, las decisiones se vuelven más coherentes. El esfuerzo disminuye, porque ahora estás siendo, no intentando. 2026 no va a cambiar tu vida mágicamente. El calendario no transforma a nadie, pero puedes entrar a este año con una identidad diferente. Y el universo, la vida, el mundo real, no responde a deseos lanzados al aire, responde a la claridad interna y a la acción constante. Por eso, no limites tu plan a metas. Ya lo hiciste antes y sabes dónde terminó. Planea tus sistemas, elige tu palabra, ajusta tu ambiente, entrena tu mente, atraviesa la resistencia y sobre todo actúa como la persona que decidiste convertirte. Porque cuando identidad y acción se alinean, el resultado deja de ser un objetivo lejano y pasa a ser una consecuencia inevitable. Entonces, antes de cerrar este video, te dejo con una última pregunta, la más importante de todas. Si alguien observara tus decisiones, tu rutina y tu postura durante los próximos 30 días, diría que te estás convirtiendo en la persona que tu sueño exige. Si la respuesta es no, perfecto, porque ahora sabes exactamente por dónde empezar. Escribe en los comentarios la palabra que va a guiar tu 2026, no como promesa, sino como dirección. Y recuerda, los resultados no llegan para quien desea más, llegan para quien se convierte en alguien diferente. Suscríbete al canal, deja tu like y gracias por ver.